Hola chiques, ¿cómo están? Soy su profe de geografía. En este caso vamos a ver el video que corresponde a la segunda parte del módulo número uno, que sigue al video que vimos anterior. En esta parte del módulo vamos a ver lo que son los imaginarios geográficos y cuáles fueron las concepciones que hay sobre la Tierra eh, y que hubo sobre la Tierra a lo largo de la historia. Bueno, primero que nada vamos a tener que ver a qué nos estamos haciendo referencia cuando decimos imaginario geográfico, ¿no? Porque es un concepto bastante raro. Y podemos definirlo como aquellas ideas, ¿sí?, que nos formamos del espacio cercano, es decir, del que habitamos y del conocido, pero también de aquel que es lejano, que está lejos y que no conocemos para nada, ¿sí? Es decir, que imaginario geográfico es aquello que nosotros pensamos como individuos y como sociedad de cómo es un espacio geográfico, ¿sí? Puede ser de algún barrio, puede ser de alguna ciudad, de algún país o, en este caso, como vamos a ver ahora, de cómo es la forma de la Tierra, ¿sí? Y del universo. Como ejemplo, pueden pensar ustedes de algún país que conozcan muy poquito y qué es lo que creen conocer sobre ese país. Por ejemplo, sobre China. ¿Qué es lo que ustedes piensan del espacio geográfico de China? Algo importante a tener en cuenta es que todos estos espacios geográficos que vamos a ver ahora, o todos estos imaginarios que se dan sobre esos espacios geográficos, fueron cambiando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque como sociedad hemos ido evolucionando en nuestras ideas y viendo los espacios de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. En las distintas etapas de la humanidad, ¿sí?, hubo diferentes visiones, ¿sí?, imaginarios geográficos o concepciones sobre la forma de la Tierra y del universo, ¿sí? Hace muchos años no tenía las herramientas que tenemos ahora, ¿sí?, producto de la evolución de las ciencias, y los conocimientos sobre la forma de la Tierra provenían de las narraciones y descripciones de los navegantes y de los exploradores de la época. Esas distintas versiones se fueron plasmando en mapas y otras representaciones visuales y contribuyeron a este imaginario geográfico. Por ejemplo, tenemos acá la de los babilonios, ¿sí? Antes del siglo V, los babilonios fueron una civilización muy importante que habitaron la zona del Medio Oriente, de lo que es Irak, cerca de Siria, de Arabia Saudita, de Irán, y ellos pensaban que la Tierra era plana, que estaba rodeada por agua, con el cielo por encima y el tártaro o el infierno como lo conocemos nosotros por debajo. Estas ideas se fueron difundiendo por Europa durante muchísimos años, ¿sí?, y se hicieron como la visión más predominante, la más importante, y cada civilización la fue adaptando a sus creencias. Una de las civilizaciones que tomaron la visión babilónica fueron los griegos, ¿sí? Y las primeras representaciones de la Tierra por parte de los griegos era la Tierra un disco plano rodeado por un océano o río, ¿sí?, en el interior de una semiesfera transparente que era el cielo, y por debajo se encontraba el Tártaro, que era el reino de la oscuridad y de los muertos, como muestran en la imagen, ¿sí?, que sería como una imagen más ilustrada y después la imagen más explicativa. El agua en los griegos representaba un elemento muy importante y estaba muy presente en sus mapas y en sus dibujos o representaciones de la Tierra y del universo, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva les agregué un datito curioso que encontré investigando, y era la visión que tenían los hindúes sobre la Tierra y sobre el universo, ¿no? Los hindúes son aquellos habitantes de la zona de la región de la India y creían
¿sí?, que la Tierra era plana también, igual que los griegos y los babilonios, pero, a diferencia de estos, ellos creían que la Tierra descansaba sobre 4 elefantes, que a la vez descansaban sobre una tortuga que nadaba en el agua. Es una cuestión bastante curiosa y bastante diferente a lo que nosotros nos imaginamos como la forma del planeta Tierra, pero está muy relacionada con su cultura, ¿sí? Por ejemplo, los elefantes en su cultura son unos animales con mucha importancia, incluso hay dioses que tienen la figura de un elefante. Ya en el siglo V a.C. empezaron a haber diferentes cambios de cómo se entendía la forma de la Tierra. Uno de estos cambios fue propuesto por un filósofo y matemático muy importante nombrado Aristóteles. Él era de nacionalidad griega, ¿sí? Y los griegos en este momento pensaban que la esfera como forma geométrica, ¿sí?, era la más perfecta que existía. Por lo tanto, si la Tierra era obra de los dioses, que son perfectos, debía tener esa forma la Tierra, no había otra posibilidad. Fue uno de los primeros en romper con la idea de que la Tierra era plana, ¿sí? Aristóteles fue uno de los primeros en definir la forma de la Tierra como una esfera. No solo lo hizo por sus creencias religiosas, sino también por observaciones básicas de la realidad que lo llevaron a concluir que la Tierra tenía forma esférica. Por otro lado tenemos a otro matemático muy importante de la época, también griego, que se llama Eratóstenes, o se llamaba Eratóstenes, y este lo que logró fue calcular con una exactitud casi perfecta la circunferencia terrestre. Este calculó que la circunferencia de la Tierra era de 46.200 kilómetros, cuando hoy sabemos que en realidad es de 40.075 kilómetros. Estuvo muy cerquita. Pensamos que esto fue en el siglo II antes de Cristo, fue muchísimos años atrás, y él con simples medidas y con simples observaciones de la realidad logró llegar a esta conclusión. Ahí abajo les dejé un link en el que pueden entrar a poder seguir leyendo sobre cómo Eratóstenes logró medir la circunferencia de la Tierra. En esta imagen vemos el sistema solar, ¿sí?, o el universo según la visión de Aristóteles, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que está la Tierra en el centro, ¿sí?, y los demás astros como la Luna, Venus, el Sol y Marte alrededor de la Tierra. Esto estuvo muy influenciado por otro gran matemático que se llamó Ptolomeo. Ptolomeo fue también un filósofo y matemático griego muy importante de la época, porque lo que hizo fue plantear que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los demás astros o planetas giraban alrededor de la Tierra en el transcurso de un solo día. Esta teoría se la conoce como teoría geocéntrica, ¿sí? La palabra geo viene del latín tierra, ¿sí? Y céntrica, bueno, de centro. Entonces podemos entender que la teoría geocéntrica es aquella que plantea que la Tierra estaba en el centro del universo. Esto está relacionado con la idea que había en la época de que como nosotros humanos vivíamos en la Tierra y nosotros estábamos en relación directa con los dioses, que son perfectos y los dioses crearon la Tierra sí o sí tenía que ser el centro del universo, no era posible que otro astro o una estrella u otro planeta sea el centro de ese universo. Ahora pasamos a otra etapa de la historia que se conoció como la Edad Media, ¿sí? La Edad Media es esta etapa de la historia que comprende desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, y es en esta etapa en donde comienza a tener una importancia muy grande la Iglesia Católica, con sus ideas en la sociedad y en la visión del mundo y del universo también.
Es por eso que en esta época se impone como teoría principal, como ideas principales, la teocéntrica. ¿Que cuál es esta? Es la que dice que Dios era el centro del universo y que la fe en él era lo que ordenaba al mundo y al universo entero. ¿Sí? Esto trajo conflictos muy, muy grandes en la época con grandes pensadores científicos que no pensaban lo mismo y que ya habían hecho avances científicos en la materia de la observación de lo que es la forma de la Tierra y de cómo es el universo. Por otro lado, esta teoría teocéntrica se ve muy bien explicada en el mapa que tenemos a la derecha, que se conoce como mapa TNO, y que fue muy utilizado durante esta época, y en donde lo que hacían era ubicar a la ciudad de Jerusalén en el centro del mapa. Porque Jerusalén es una ciudad muy, muy, muy importante para la Iglesia Católica, para la religión católica en sí, porque es donde Jesús desarrolla su obra como Mesías, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los tres continentes conocidos para la época rodeando la ciudad de Jerusalén, que serían los continentes de Asia, Europa y África. Y por fin llegamos a la época del Renacimiento, esta época que se va a dar entre el siglo XV y el siglo XVI, y porque fue muy importante en los avances científicos, sobre todo en el área de la astronomía, es decir, esta ciencia que estudia los planetas, los astros en general, el universo, y aparece la figura de Nicolás Copérnico, que fue muy importante en la humanidad, porque en 1517 establece la teoría heliocéntrica. ¿Qué dice la teoría heliocéntrica? Nicolás Copérnico es el primero en decir que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol junto con los demás planetas. ¿Sí? Esta fue muy importante esta teoría porque es el primero en decir que el Sol es el centro de la Tierra, el centro del universo, y no la Tierra. ¿Sí? Es el inicio del avance científico en esta materia y parte de esta teoría se mantiene hasta el momento, ¿sí? Y fue muy revolucionaria por sus ideas que iban en contra de los de la iglesia, ¿sí? Pensamos que la iglesia decía que Dios era el centro del universo, ¿sí? Y que la tierra tenía que estar en el centro del universo. Fue por este motivo que fue muy perseguido por la iglesia católica, y bueno, murió después por causas naturales. Por otro lado tenemos a Galileo Galilei, que también fue un gran difusor de las ideas de Copérnico, igualmente perseguido por la Iglesia, ¿sí? Y él desarrolla la teoría de la rotación de la Tierra y su eje, y fue uno de los primeros en usar el telescopio. Bueno, en esta imagen tenemos, por un lado, el mapa del universo o una ilustración del universo según Copérnico, ¿sí? En donde vemos, a diferencia de los anteriores, que el Sol está en el medio, ¿sí? Y que alrededor gira la Tierra, ¿sí? Y abajo tenemos, bueno, una imagen, una ilustración de Nicolás Copérnico para que sepamos quién era. Luego del siglo XV, es decir, de esta etapa del Renacimiento, comienza una nueva etapa en la historia que se conoció como la modernidad, y fue una etapa en la cual se empezaron a ampliar muchísimo los viajes alrededor del mundo. Por ejemplo, el de Colón, que llegó a América, ¿sí? Y encontró todo el territorio que para ellos era desconocido. Estos viajes fueron muy importantes porque ampliaron, ¿sí? Aumentaron los conocimientos que había sobre el mundo y se conocieron nuevas herramientas para poder investigar esas nuevas tierras o ese nuevo mundo. Por ejemplo, la brújula. En esta etapa de la modernidad es cuando la iglesia o las ideas de la iglesia se empiezan a debilitar un poco con respecto a lo que fueron en el Renacimiento y en la Edad Media y resurgen o empiezan a ser importantes otra vez las teorías de Copérnico y de Galilei. Es así que Johannes Kepler, que fue un científico muy importante, descubrió lo que fueron las órbitas elípticas y la ley de los movimientos planetarios. Es decir, estableció
cómo giran los planetas alrededor del Sol, ¿sí? De qué manera, con qué frecuencia, etc. Esta es la teoría que hasta la actualidad sigue vigente, ¿sí? Y por otro lado tenemos a otro gran pensador y científico de la historia, que fue Isaac Newton, que este fue el que desarrolló la teoría sobre el movimiento de la Luna y la teoría de la gravitacional, es decir, de la gravedad. Es en este momento en que se inicia la etapa de la astronomía moderna, que es la que continúa hasta la actualidad y que está caracterizada por avances científicos muy importantes, y que llevan a entender mejor cuál es la forma de la Tierra y cómo funciona el universo entero. Es así como llegamos a lo que entendemos hoy como la forma del universo, el funcionamiento del universo y del planeta Tierra. En la primera imagen tenemos a nuestro sistema solar, en donde tenemos al Sol como en el centro y los demás planetas girando alrededor de esa estrella. Nuestro sistema solar es parte de una de las miles de galaxias que existen en el universo y nuestro sistema solar pertenece a lo que conocemos como la Vía Láctea. Por otro lado, tenemos los movimientos de la Tierra. Hoy por hoy sabemos que la forma de la Tierra no es plana, ni tampoco es esférica, sino que tiene una forma de geoide, que es como una especie de esfera, pero aplanada en los polos y ensanchada en la zona del Ecuador. También sabemos que la Tierra tiene dos movimientos principales. El primero sería el de traslación, que es el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol y en la cual tarda 365 días aproximadamente, y es lo que determina las estaciones del año. Y por otro lado, tenemos la rotación de la Tierra, que es el movimiento que hace sobre su propio eje y en el cual tarda 24 horas. Esto es lo que determina el día y la noche. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y no está de más aclarar que todo esto que vimos de las representaciones y concepciones de la Tierra y del universo a través de la historia es desde una visión europea o occidental, pero que también existen otras concepciones o imaginarios sobre la Tierra y el universo de diferentes civilizaciones. Por ejemplo, tenemos la de los mayas, las de los incas, la de los aztecas, la de los chinos y también de diferentes pueblos de África. Que eso lo veremos más adelante, así que nos vemos en el próximo video.